Hola, ¿qué tal? Una vez más estamos en este tiempo donde compartimos la palabra de nuestro Dios. Este es un tiempo muy especial que apartamos cada domingo para reflexionar en la palabra del Dios Todopoderoso. Recordando siempre las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En esta ocasión y continuando con nuestra serie acerca del Sermón del Monte, vamos a tratar un tema acerca de cómo descubrir tu verdadera identidad. Y para esto, para desarrollar este tema, vamos a tocar los versículos 15 al 20 de Mateo capítulo 7. La palabra de Dios dice así: Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. Aquí la palabra de Dios empieza hablándonos acerca de los falsos profetas. Estos no engañan disfrazándose de ovejas, sino más bien haciéndose pasar por pastores. Ellos aparentan ser pastores, pero en realidad no lo son. Llegan a las iglesias con otros propósitos, con otros afanes, siempre buscando el bien propio, el bien personal, y no precisamente el bien de las ovejas. Hay muchos en nuestros días, desgraciadamente, que están vestidos así, vestidos como ovejas, que en realidad son lobos rapaces. Los vemos porque siempre su énfasis es el dinero, su énfasis siempre es el bienestar de la gente, le dicen a la gente lo que ellos quieren escuchar y no necesariamente lo que ellos necesitan escuchar. Así que se pasan enseñando tal vez moralidad, tal vez prosperidad, pero no en sí la palabra de Dios. Desgraciadamente para nuestros días hay cientos de ellos, si no pudiéramos decir que miles de ellos, porque ah, cuando los contrastamos, cuando los confrontamos con la palabra de Dios, nos damos cuenta que en realidad son eso, lobos rapaces disfrazados de ovejas. En esta sección final del Sermón del Monte, vamos a encontrar una aplicación práctica del Evangelio. Aquí encontramos dos puertas, dos caminos, dos destinos y dos grupos de personas. Dos solamente, dos tipos de árboles y dos tipos de fruto, que es precisamente lo que veremos hoy. Así que en esta ocasión profundizaremos en cómo es que se revela la verdadera identidad de una persona. El Señor Jesucristo dijo, por sus frutos los conoceréis. Así que primeramente debemos asegurarnos, cada uno de nosotros, los que queremos de verdad escuchar la palabra de Dios, los que queremos con todo el corazón servir al Señor y atender a esa palabra, tenemos que estar seguros de lo que queremos. Tenemos que tener en nuestro corazón verdaderamente el deseo, el anhelo de hacer la voluntad de Dios. Mateo capítulo 7 y versículo 15 dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero que por dentro son lobos rapaces. El texto enfoca directamente a tener cuidado de los falsos pastores o ladrones y engañadores que no les interesan las almas, sino más bien el dinero que pueden obtener de ellas. Debemos tener presente también que no solo existen falsos profetas, sino que también existen falsos cristianos. Y es aquí donde quiero referir este tema. Aunque ciertamente la palabra de Dios no se enfoca más directamente hacia los falsos maestros, en esta ocasión quiero hacer este énfasis refiriéndome precisamente a los falsos cristianos. Personas que solo buscan un beneficio personal y que usan las iglesias para sus propios propósitos. Ejemplo, en nuestros días, precisamente en esta época de elecciones, podemos encontrar a políticos que dicen ser cristianos y que solo usan a la iglesia como un instrumento para su beneficio propio. Tratan de convencer a los pastores,
tratan de hablarle bonito a los maestros, a los encargados de las iglesias, para que de esta manera puedan llegar a la gente y puedan hacerle sus propuestas que, como ya sabemos, la mayoría de ellas son engañosas. Así que los primeros falsos cristianos que podemos encontrar en estos días son precisamente los políticos. Políticos que en estos días, en este mes específicamente, se estarán acercando a las iglesias con el propósito de obtener el voto de cada uno de los asistentes a esas congregaciones. Pero para no ahondar demasiado en esto y no herir esas sensibilidades, vamos a hablar de otro tipo de personas que llegan a las iglesias y que se hacen pasar por cristianos, son falsos cristianos. En mi vida como cristiano y como predicador de la palabra de Dios he conocido a muchos de ellos. Algunos son ladrones, llegan a las iglesias aparentando ser ovejas, conocen de la palabra de Dios porque sí, conocen de la Biblia, tienen textos memorizados, en algún tiempo estuvieron asistiendo a alguna congregación, seguramente han estado en algunas predicaciones, enseñanzas, tal vez cursos. Sin embargo, la palabra de Dios no ha hecho algo en sus vidas. En realidad no la creen, en realidad no la ponen en práctica y bueno, solamente usan las iglesias como una manera de introducirse porque saben que ahí van a encontrar algún tipo de beneficio. Alguna vez conocimos algunos de estos y podemos hablar de varios, pero recuerdo a alguno de ellos que llegó a la iglesia, que venía de un estado al sur del país y que llegó con una actitud muy mansa, muy tranquila. Y después de haberse ganado la confianza del pastor y de algunos hermanos que tenían a cargo el servicio de la iglesia, después de estar algunos meses asistiendo, de repente un día desapareció. Y cuando desaparecieron varias cosas del grupo de alabanza y varias cosas de lo técnico que se tenía ahí. Así que se fue cargadito. Era en realidad un ladrón, no era un discípulo, no era un hijo de Dios, era un falso cristiano. El Señor Jesús nos dice que debemos tener cuidado con esos pastores vestidos de ovejas o con esas falsas ovejas que en realidad no lo son, en realidad es gente que no ha tenido un encuentro personal con Cristo y que llegan buscando la forma de poder llevarse algo. Recuerdo otra ocasión donde una persona llegó a la congregación diciendo que venía de paso, que venía de otra parte del país y que iba hacia el norte, pero que se le habían acabado los recursos y no tenía manera de comprar su boleto para seguir con su viaje. Bueno, nos reunimos varios de los asistentes y acordamos darle una bendición económica para que él pudiera continuar con su viaje. Sin embargo, 2-3 días después lo encontramos una vez más en el centro de la ciudad y iba caminando como si nada y dijimos, bueno, tal vez ande recolectando porque todavía no le alcanza para su viaje. Sin embargo, un mes después lo volvimos a encontrar y nos enteramos que andaba haciendo lo mismo en las diferentes iglesias. Así que solamente andaba saqueando las iglesias porque en realidad no era una oveja, sino más bien un ladrón disfrazado. Pero también hay personas manipuladoras que entran a las iglesias con el afán de sentirse bien. Ellos no llegan para ponerse a cuentas con Dios, ellos no llegan para obedecer al Señor, ellos no llegan a las iglesias por tener un hambre o un deseo sincero y honesto de agradar a Dios, sino más bien llegan a las iglesias con el deseo de que las demás personas pongan su atención en ellas. Así que estas personas seguramente van a hacer lo posible por llamar la atención. Tal vez llegarán a las iglesias queriendo o presentándose como alguien importante
tal vez como alguien estudioso, tal vez como alguien muy sanguíneo que se lleva bien con todos, que cae bien a las demás personas, pero que con el paso del tiempo surgirá lo que en realidad es una persona manipuladora, una persona que está usando a los demás a beneficio personal. Así que esto se verá con el paso del tiempo. Hay gente que cae en este tipo de personas que estamos hablando como manipuladores, porque están usando a la iglesia a lo mejor para sus propios negocios. Llegan a la iglesia se dan a conocer a toda la gente, a todos los asistentes, y sencillamente empiezan a promocionar sus productos dentro de la iglesia. Entonces, su mayor motivo de asistir no es oír la palabra de Dios, no es adorar a Dios, es simplemente incrementar su negocio. Así que esto es lo menos. Hay otros que usan a la iglesia para su ego, para su egoísmo, porque no fueron aceptados en sus dones y talentos en el mundo, y llegan a la iglesia tratando de que sus dones y talentos que ellos pretenden tener sean reconocidos dentro de la iglesia y puedan lograr algunos aplausos o algunos reconocimientos. Es gente manipuladora. El Señor nos aconseja, cuídense de los falsos, en este caso, de los falsos cristianos. Por lo tanto, debemos estar alertas, pues pueden llegar a nuestras iglesias en cualquier momento, si no es que ya están en alguna de las iglesias que a las que podemos llegar a través de este medio. Ahora, para que yo no sea hallado falso, debo asegurarme de ser sincero delante de Dios, no fluctuante, no andar de aquí para allá. Debo presentarme delante de Dios primeramente como sincero. Debo declarar delante de Dios, confesar mi pecado, mis faltas, mis fallas, y debo declarar delante de Dios, debo expresar delante del Señor esa gran necesidad que yo tengo de Él. Porque finalmente, la mayor preocupación que debiera haber en cada uno de nosotros es cómo vamos a presentarnos en el juicio final, si lo podemos llamar así, cómo nos vamos a presentar delante del Señor, con qué cara. Y no nos gustaría que en ese momento seamos descubiertos y tengamos que escuchar las palabras de Jesús diciendo: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Nunca os conocí, hacedores de maldad. Creo que ninguno de nosotros quiere escuchar esas palabras. Todos queremos oír las palabras que le dijo el Señor Jesús a aquel siervo trabajador, prudente, bendecido, aquel que multiplicó sus talentos, y que le dijo: bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Todos queremos oír esas palabras cuando el Señor diga: entra en el gozo de tu Señor. Y entrar confiadamente al trono de la gracia, a la presencia misma del Dios Todopoderoso por la eternidad. Todos queremos eso. Así que mientras estamos aquí, debemos asegurarnos de ser sinceros, de no querer engañar a Dios, no querer aparentar delante del Señor algo que no somos en realidad. Para eso tenemos que asegurarnos de ser sinceros. No fluctuantes, sino firmes. El apóstol Judas habla de algunas personas así que eran llevadas de aquí para allá, y lo dice de esta manera, y permítame leerle la Biblia en la traducción del lenguaje actual, en la carta del apóstol Judas, de los versículos 12 al 19, en el único capítulo que tiene esta carta. Dice así la escritura: es una vergüenza que esas personas vayan a sus fiestas de amor, o ágapes en la versión 60, pues comen y beben sin ningún respeto. Son líderes que solo se preocupan de ellos mismos, son egoístas. Son como nubes sin agua que el viento lleva de un lado a otro. Se parecen a árboles que no dan fruto, pues han sido arrancados de raíz y están totalmente muertos. Son gente violenta
Todos pueden ver lo malo que hacen, pues sus maldades son como la espuma de las violentas olas del mar. Son como estrellas perdidas, condenadas a viajar en la más terrible oscuridad. Hace ya mucho tiempo, Enoc, que fue el séptimo hombre después de Adán, habló de esta gente y dijo: miren, Dios viene acompañado de miles y miles de sus ángeles. Viene para castigar a todos los que hicieron el mal y castigará a todos los hombres que lo insultaron. Esta gente, dice el apóstol Judas en esta versión, esta gente se queja de todo y lo critica todo. Solo quiere que se cumplan sus deseos egoístas. Como dije antes, son manipuladores, pero son egoístas. Hablan con orgullo y cuando habla bien de los demás, lo hace solo para aprovecharse de ellos. Pero ustedes, queridos hermanos, acuérdense de lo que ya les habían dicho los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ellos les enseñaron que en los últimos tiempos habría gente burlona que se dejaría controlar por sus malos deseos. Es esta clase de gente la que los obliga a pelearse y a dividirse, pues hace lo que quiere y no tiene el Espíritu de Dios. Por lo tanto, debemos poner atención a los frutos. Y aquí llegamos al versículo 16, cuando el Señor Jesús dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así que en esta porción la Escritura nos dice, en palabras de nuestro Señor Jesucristo, que la manera de conocer a esa gente es por sus frutos. Y si bien es cierto que a veces nos dejamos llevar por la apariencia de las personas, porque nos hablan bonito, porque de alguna manera tienen un mayor acercamiento a nosotros y aparentemente nos dan confianza, tenemos que tener cuidado en sus frutos. No en cómo se presentan, no en cómo hablan, no en cómo nos tratan exteriormente, sino más bien en el fruto. Y aquí es donde podemos probar la sinceridad de las personas. En la iglesia donde Dios nos permite pastorear, liderar, empezamos las reuniones con solamente 2 familias. La familia que nos dio el permiso de usar su casa, podemos decir que fueron mucho tiempo nuestros anfitriones, y los papás de esa hermana fueran solamente las 2 familias. Pero algo que nos llamó mucho la atención y que hasta hoy nos ha dado mucha confianza es que la hermana fue la primera en su familia en conocer a Cristo. Y ella, a través de su oración, a través de su búsqueda de Dios, a través de su pasión por Cristo, atrajo a su esposo a Cristo, a sus hijos a Cristo, a sus hermanos a Cristo, a su papá y a su mamá para nuestro Señor Jesucristo. Entonces podemos decir que de alguna manera palpable, ella tiene fruto, un fruto muy especial, un fruto que habla de quién es ella verdaderamente, y a través de esa fe que ella ha edificado, ha logrado ganar a su familia, primeramente su esposo, sus hijos, pero también a sus hermanos, a sus papás. Y podemos decir que gracias a la fe de ella es como existe esta iglesia allá en San Marcos, Tlacoyalco. Así que por sus frutos los conoceréis. Y pudiéramos hablar de diferentes tipos de frutos, pero nos enfocamos más en los frutos de almas. En Juan 15:5 el Señor dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Pero también existe el fruto de carácter. En Gálatas 5:22 y 23, el apóstol Pablo escribe y dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y está hablando aquí del fruto del Espíritu, que también podemos llamarle así fruto de carácter, porque
cuando el Espíritu Santo opera libremente en la vida de una persona, estas 9 cualidades se llegan a florecer en la vida de esa persona y su carácter llega a formarse completamente de acuerdo a la imagen de Cristo. Pero también existe el fruto de buenas obras. En Romanos 15:28, el apóstol Pablo les escribe a los romanos y les dice: así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Ahí encontramos al apóstol Pablo que está hablando de una colecta que él está haciendo en todas las iglesias de Asia Menor para llevarle a los hermanos de Jerusalén, ya que en Jerusalén para ese tiempo había una gran sequía, había una gran hambruna. Así que el apóstol se da a la tarea de ir a todas aquellas iglesias que él había fundado y está pidiéndoles una ayuda económica para los hermanos de Jerusalén. En esta ocasión, desde algún lugar les escribe a los romanos y les dice: voy a llevar este fruto, es decir, esta ayuda económica para los hermanos de Jerusalén, y cuando venga de allá pasaré por donde están ustedes, es decir, por Roma, porque mi deseo es llegar a España, dice el apóstol. Así que a estas colectas, a estas ayudas económicas, el apóstol Pablo le llama fruto. Podemos entonces definir estas ayudas como buenas obras. Por eso hablamos de que hay fruto de almas, fruto de carácter y fruto de buenas obras. Al analizar la vida de una persona, tenemos que ver esas 3 cosas, esos 3 tipos de frutos. ¿Existen en esa persona? Puede ser digna de nuestra confianza, digna de que le demos un lugar dentro de la iglesia, una posición, o sus frutos son totalmente negativos. ¿Qué clase de fruto tiene el Señor Jesús? Recuerde, dijo: por sus frutos los conoceréis. Número 3. Todo se reproduce según su género. Esto es bien importante. En Mateo 7:17-18, el Señor Jesús dijo: así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Y esto nos lleva a pensar en Génesis capítulo 1, verso 25, cuando Dios, dice la Escritura, hizo Dios los animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Así que esto es algo bien importante. Es una ley de la naturaleza, una ley que Dios puso. Y esta ley es sencillamente esta: todo se reproduce según su género. Así que si la persona es sincera y honesta delante de Dios y verdaderamente se ha entregado su vida al Señor Jesucristo, inevitablemente va a dar fruto. Como ya dijimos, fruto de almas, fruto de carácter o fruto de buenas obras. Pero lo va a hacer porque ya fue cambiada, porque ya fue transformada por el poder de nuestro Señor Jesucristo. Así que es una persona que está siendo, al estar siendo transformada por el poder del Señor, inevitablemente va a dar fruto, se va a ver. Es importante entonces que seas sincero con Dios, pero también contigo mismo. No tienes que sentirte presionado para dar fruto, más bien asegúrate que de manera natural estás dando fruto. Si eres hijo de Dios, seguramente has experimentado el fruto del Espíritu Santo en tu vida. Estás viendo un cambio de carácter. Pero si aún no tienes fruto de almas, debes pedir al Señor sabiduría y valor para compartir a Cristo. Recuerda que necesario es que demos fruto de almas. De hecho, fue un gran énfasis de nuestro Señor Jesucristo. En Juan 15, cuando el Señor está orando por sus discípulos, el Señor les está exhortando a ellos, les está motivando a que permanezcan en Él para que den fruto. Así lo dice en Juan 15:4. El Señor le dice: permaneced a mí, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí.
Y en el Antiguo Testamento podemos ver varios ejemplos de cómo gente, personas, mujeres que no podían tener hijos, no estaban tranquilas hasta que Dios les concedía uno. Podemos pensar en este momento, por ejemplo, en Sara, la esposa de Abraham. Era estéril y fue estéril hasta los 90 años. Pero a sus 90 años, dice la Escritura, que tuvo el privilegio de quedar encinta y dio a luz a Isaac. Después encontramos a Rebeca, la esposa de Isaac, que también dice la Escritura que era estéril, pero encontramos ahí a Isaac orando a Dios con gran fervor, con gran pasión, y Dios le dio la bendición a Rebeca de concebir. Más adelante encontramos a la mujer de Manoa. No se nos da el nombre de ella, pero dice la Escritura que un ángel se le apareció y le dio esa promesa de que tendría un hijo. Y ella al poco tiempo dio a luz a Sansón, a ese hombre tan fuerte físicamente que nos muestra la Escritura, que hacía grandes cosas, cosas maravillosas, por esa fuerza física tan grande que él tenía. Después encontramos a Ana, que también era una mujer estéril, pero que ella, dice la Escritura, que derramó su alma delante del Señor Jesucristo, delante de Dios en el templo, orando apasionadamente, y Dios le concedió tener un hijo, y ese hijo llegó a ser el gran profeta Samuel. En el Nuevo Testamento encontramos también a mujeres que clamaron, que oraron y que pudieron ver un milagro de parte de Dios. Tal es el caso de la prima de la Virgen María, que llegó a ser también la mamá de Juan Bautista. Es precisamente la mujer llamada Elizabeth, una mujer ya avanzada de edad que quedó embarazada y tuvo a ese profeta Juan el Bautista. La enseñanza poderosa que nos dan todas estas referencias que le he dado de mujeres que no se quedaron conformes con su esterilidad es que para este tiempo, como cristianos, como hijos de Dios, que Dios nos pide fruto, debiéramos no quedarnos conformes si es que aún no tenemos fruto espiritual, fruto de almas, sino más bien pedirle a Dios que nos dé el privilegio de tener hijos espirituales. Pedirle a Dios que nos dé la pasión necesaria, las palabras, la sabiduría para compartir a Jesús, para hablar de Cristo a otros, y que de alguna manera podamos tener esos frutos que vienen a confirmar nuestra vida en Cristo Jesús. Porque la Escritura dice, por sus frutos los conoceréis. Por lo tanto, debiera tener ese anhelo, ese deseo, esa preocupación por tener hijos espirituales, por buscar a otros para compartir a Cristo. No debemos permitirnos esterilidad espiritual. Es necesario reproducir la vida que Dios nos ha dado, y para ello el Señor nos da la clave. En Juan 15:2, una vez más, el Señor dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Pero la clave para dar fruto lo dice allí también: permaneced en mí, permaneced en mí. Ahora, debemos tener claro tu identidad y tu destino, porque tu identidad, tu verdadera identidad, no lo que aparenta ser, sino lo que verdaderamente eres, es lo que va a definir tu destino. Si eres un hijo de Dios, sincero y honesto delante de Él, si con todo tu corazón te has entregado al Señor, si le has abierto tu corazón a Cristo con todo tu ser, seguramente Él ha empezado a hacer una obra, un cambio en tu carácter primeramente. Ese fruto de carácter se tiene que ver. ¿Por qué? Porque habitando el Espíritu Santo dentro de ti, ya no puedes ser la misma persona que antes. Necesariamente debe haber un cambio, porque el Espíritu Santo produce esas cualidades de carácter que vimos en Gálatas, y va a obrar ese cambio, esa transformación, de tal manera que la gente te va a empezar a ver diferente, tu familia cercana te va a empezar a ver diferente. Ya no actúas como los demás, ya no hablas como los demás, ya no te enojas o te molestas como los demás, ya no ofendes como los demás. Hay un fruto de carácter. Pero también
cuando el Espíritu Santo está produciendo en ti ese fruto de carácter y está produciendo también la pasión por Cristo, la pasión por Dios, la pasión por las almas, vas a hablar de Jesús y vas a tener fruto de almas para traerlas delante del Señor. Esto te confirma que verdaderamente eres un hijo de Dios. Esto te da seguridad de que eres un hijo de Dios y que cuando el Señor venga te irás con Él. Pero si llevas tiempo en una iglesia, si llevas mucho tiempo en una iglesia y no hay un cambio de carácter en ti, no te importa, no te interesa, incluso sigues hablando igual, sigues sacando palabras ofensivas, sigues guardando amargura, sigues con odio, sigues con rencor, sigues en todos esos pecados que cometías antes de tener un conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, y no te interesa un cambio, una transformación, no te interesa vivir diferente, seguramente no tienes el Espíritu Santo, seguramente no eres salvo. Así que debieras de pensar por un momento qué tipo de persona eres. Si estás siendo sincero con Dios para ese cambio, para esa transformación, para dejar que Él provoque fruto dentro de ti, o sencillamente estás yendo a la iglesia, asistiendo y escuchando la palabra de Dios por algún otro tipo de compromiso. Tal vez porque alguien te obliga a ir, tal vez porque vas porque haces negocio ahí con los hermanos, tal vez vas porque sencillamente quieres amortiguar tu conciencia, y debieras ponerte a pensar por un momento, ¿qué tipo de persona soy? ¿Soy verdaderamente cristiano, hijo de Dios? ¿El Espíritu Santo está en mí? ¿O soy un cristiano de apariencias? ¿Soy en realidad solamente un asistente o un simpatizante, como alguien dijo alguna vez, que le pregunté si era cristiano y él me dijo, yo soy simpatizante? Dios no quiere simpatizantes. Dios quiere personas realmente entregadas, apasionadas por Él, personas que puedan realmente sufrir ese cambio, esa transformación a través del Espíritu Santo, y que puedan dejarse dar fruto de almas que glorifiquen el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 7, versículo 19 dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y esta es una advertencia para ti, amigo que me escuchas. Porque si te has dado cuenta que no hay fruto en ti, ni de almas, ni de carácter, ni de buenas obras, entonces deberías de ponerte a pensar a dónde o cuál va a ser tu destino final. ¿El cielo o el infierno? Si no hay fruto de buenas obras, si no hay fruto de almas, si no hay fruto de carácter, seguramente tu destino será ese lugar alejado de la presencia de Dios. Y esta palabra es una palabra de advertencia para que tú te quites la máscara, para que tú te sinceres con Dios y le busques con todo tu corazón. Y a partir de este día, asegures tu lugar en la presencia de Dios. Es tan sencillo. La palabra de Dios dice que solamente debemos creer en Él con todo el corazón. Juan capítulo 1, versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Atrévete a creer con todo tu corazón, no a medias, sino con todo tu ser. Abre tu corazón a Cristo y dile, Señor, ven a mi vida, ven a mi corazón, haz de mí una nueva persona, hazme un hijo tuyo, y díselo con todo tu ser. El Señor va a producir un cambio en ti. El Señor te va a hacer nacer de nuevo, te va a hacer un hijo de Dios y te va a inscribir en el libro de la vida. Hazlo. Es una invitación para ti. Hazlo ahí a solas, en tu lugar, en tu casa, en tu hogar, donde estés. Hazlo. Esto es un asunto entre tú y Dios, y Él te va a bendecir. Dios te bendiga.